Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos nuevamente para ver un tutorial importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque vamos a hablar de Excel. Seguramente me dirás, yo sé que es Excel y seguramente también todos sabemos que es Excel o todos hemos escuchado alguna vez de Excel. Pero ¿sabemos cómo usarlo? ¿Sabemos qué se puede hacer con Excel? Pues bien, trataré de complementar el conocimiento que tú ya tienes y que seguramente muchas personas tenemos para ver cosas que nos pueden ayudar a utilizar, cosas que nos pueden complementar lo que ya conocemos y lo que ya sabemos. Pues bien, Excel es una hoja de cálculo. Este es el primer concepto que todos debemos tener. Excel es una hoja de cálculo. ¿Qué significa una hoja de cálculo? Una hoja cualquiera donde yo puedo hacer, valga la redundancia, cálculos, operaciones matemáticas. Excel lo usa desde una pequeña empresa, desde una persona común y corriente, hasta las grandes empresas. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy poderosa. Lo puedo usar como una base de datos, lo puedo usar como una hoja de cálculo. Todo lo que tenga que ver con una tabla, es decir, todo lo que tenga que ver con datos que voy a almacenar dentro de una tabla, lo puedo hacer con Excel. Existen, claro está, programas y software que de repente nos podrían acortar un poco de programación con respecto a tener nuestros datos, ratios y demás cosas que nos podrían servir como indicadores. Pero créanme que Excel es una herramienta muy poderosa, como dije hace un momento, y puede hacer todo lo que un programa complejo hace. Pues bien, lo que yo en esta oportunidad quiero hacer es mostrarte y darte un paseo por todo lo que hace Excel. Trataré de explicar algunas cosas de maneras detalladas, otras las mencionaré, pero trataré de hacerte un tour y darte ejemplos de cómo podrías usarlo. Como ustedes pueden ver, esta es la presentación de Excel, la que ustedes tienen aquí. Estoy nuevamente diciéndoles, seguro que ustedes ya han visto, quizá usan Excel. Entonces, pero para las personas que no lo usan a profundidad, creo que esto les va a servir bastante. Como ustedes saben, Excel se divide en celdas. En la primera columna está enumerada con los números naturales, es decir, del 1 hasta el infinito. Y en la primera fila tiene letras, las letras del abecedario. A, B, C, D, F, G, así hasta la Z. Y vuelve a empezar, ¿no? Con la letra A y la que sigue. A, B, A, C, A, D, A, F, A, G, H, así hasta que termine. Y luego comienza con la B y así sucesivamente. Yo puedo trabajar dentro de cada celda. Es decir, yo puedo trabajar mis tablas dentro de cada celda. Vamos a suponer que yo puedo hacer algo sencillo, por ejemplo, ¿no? Quiero colocar los nombres de las personas que trabajan conmigo, su cargo y su salario. Bueno, qué sé yo, si yo soy el administrador, entonces puedo usar, por ejemplo, una tabla para esto. Entonces todo esto se puede usar con una tabla de Excel, ¿verdad? Lo demás que yo quisiera adornar también se puede hacer con los botones del menú que vamos a ver a continuación. Entonces, toda esta tabla, como les digo, toda esta hoja de cálculo se divide en celdas, las cuales yo les puedo poner valores. Ahora, dentro de las celdas yo voy a poder realizar una infinidad de cosas y estas cosas las voy a poder escoger del menú principal que me tiene Excel. Este menú está dividido en pestañas y cada pestaña está dividida en fichas. Estas fichas a su vez tienen elementos internos que pueden hacer alguna actividad específica. Pues vamos a ver cada pestaña y dentro las fichas que tienen cada una para ver qué podemos hacer dentro de Excel, ¿ok? La primera es la pestaña Inicio. Esta pestaña Inicio tiene las fichas principales que son el portapapeles, la fuente, alineación, número, estilo, celdas y edición. Pues bien, la primera que es el portapapeles, con esta yo puedo copiar, puedo pegar, ¿sí? Entonces puedo hacer estas dos actividades, copiar, cortar, pegar y copiar el formato, ¿no? Todos saben que puedo copiar con control C, puedo pegar con control V y puedo cortar con control X. Esto me da el tema de la fuente, es decir, el tipo de letra, ¿no? Si yo tengo aquí tres columnas, es decir, tres celdas, puedo cambiarle el tipo de letra de la celda,
tan igual como trabajamos en Word. Puedo colocarle la que yo quiera, puedo modificar el tamaño de la letra, puedo ponerlo en negrita, en cursiva, subrayarlo. Y aquí dentro de fuente también tengo la opción para cambiar los bordes. Es decir, yo puedo poner un borde, una línea, un borde específico en la parte superior, inferior, todos los lados. Entonces puedo realizar todas esas actividades. Puedo ponerle un color de relleno a la celda, puedo ponerle un color a la letra, puedo hacer que la letra reduzca su tamaño, aumente su tamaño. La siguiente ficha es el tema de alineación. Yo puedo centrar, puedo colocar a la derecha, puedo colocar a la izquierda. Entonces puedo hacer todas estas actividades, ¿no? Incluso puedo ponerle una orientación a mi tipo de letra, ¿sí? A mi texto. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ajustar el texto. Ajustar el texto quiere decir que si mi texto, mi rango que tengo en la celda es mucho mayor al espacio que está por defecto, quiere decir que todo el texto se ajusta y si va a faltar lo coloca debajo. Por ejemplo, miren, yo tengo esto, ¿no? Una celda algo así, vamos a poner otra cosa mejor. Ah, ya sé, vamos a poner nombres y apellidos. Como ven, si la celda es hasta aquí, no me va a mostrar todo, pero si yo le hago clic en ajustar texto, lo baja. Fíjense, entonces lo hace visible de tal manera que lo va bajando y respeta el parámetro de la celda. Combinar celda es cuando quiero juntar dos celdas, por ejemplo, yo quiero juntar esta celda y esta celda, hago clic y se juntan, ¿no? Se convierte en una sola celda y lo une. ¿Qué más? Tengo aquí número. Esto también es muy importante porque puedo trabajar caracteres. Si por ejemplo estoy haciendo una planilla y quiero ponerle un formato a mi celda, yo puedo simplemente hacer clic acá y puedo escoger qué tipo de formato quiero para mi celda. Si voy a poner una fecha, si voy a poner una moneda, un número. En general es que no tiene un formato específico, si es libre. Porcentaje y así sucesivamente. Con esto puedo darle un formato de contabilidad para las personas que trabajan, como les digo, planillas, ¿no? Puedo trabajar los porcentajes. ¿Qué más? Puedo con estos de aquí aumentar o quitarle decimales a los números, ¿no? Si por ejemplo yo tengo 1.23, entonces si yo quiero solo trabajar a un decimal, esto lo puedo trabajar para poder disminuir o aumentar la cantidad de decimales. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí en esta celda un valor, una moneda en soles, y yo quiero que solo muestre dos decimales. Entonces puedo disminuir. Fíjense cómo disminuye, ¿ve? Y va redondeando. O también puedo aumentar. Entonces esta es la manera como se puede trabajar. El formato condicional, el tema de los estilos, es decir, si yo tengo una tabla con varios valores, qué sé yo tengo varios valores, puedo poner de un color de acuerdo a una condición que yo le quiera dar. Es decir, sombreo todos los valores que tengo y le puedo dar una condición, ¿no? Entonces puedo decirle que sombree en un determinado color los valores que cumplan tal condición. Si es mayor que, si es menor que, si se ubica entre tal y tal rango, si es igual, si el texto tiene que ser igual a tal específico a una palabra y así sucesivamente, ¿no? Todo esto puedo trabajarlo, colocarle colores, ponerle reglas. Entonces puedo trabajar de esa manera. ¿Qué también puedo hacer? Puedo insertar columnas, puedo insertar filas, puedo eliminar columnas, eliminar filas. Esta opción de edición también es muy importante, sobre todo esta de ordenar y filtrar, que es muy usada. Si yo tengo una planilla o tengo, por ejemplo, valores específicos, es decir, si yo estoy haciendo mi tabla y tengo productos que estoy vendiendo, qué sé yo, ¿no? Tengo camisas que vendo a 10 euros, tengo corbatas que vendo a 15 euros, tengo sacos que vendo a 50 euros, tengo pantalones que vendo a 70. Bueno, tengo unas, imagínense que puedo tener esto mismo aquí, ¿no? Y así tienen una lista grande, una base de datos grande, y ustedes pueden filtrar
Es decir, a todo esto vamos a ponerle que esto es una descripción y esto es su precio. Vamos a ponerle así. Entonces, yo puedo filtrar. Es decir, yo aquí sombreo esto y le pongo el filtro y quiere decir que todo lo que está hacia abajo puede ser filtrado. Fíjense, si hago clic aquí, me va a aparecer todos mis valores. Entonces, ahora esos valores yo los podría ordenar. Los puedo ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, ¿no? Fíjense, aquí está ordenado de menor a mayor. Puedo hacerlo al revés, de mayor a menor. Entonces, todo esto puedo hacer con una hoja de Excel. Es muy práctico, es muy práctico. Todas las personas lo usamos, por ejemplo, los emprendedores lo podemos usar para llevar nuestras cuentas. Si tenemos un producto que estamos vendiendo, entonces aquí podemos colocar, ¿no?, los productos que vendemos, las ventas realizadas para obtener, qué sé yo, las ventas al final de mes. Si estoy, por ejemplo, también haciendo una campaña de publicidad, puedo anotar cuánto estoy invirtiendo por día, los resultados que estoy obteniendo. Entonces, todo lo que yo quiera hacer mediante tablas y llevar un control, lo puedo hacer con esta herramienta. Si pasamos a la siguiente pestaña de insertar, tengo aquí lo de tablas dinámicas. Esto de las tablas dinámicas es muy versátil cuando estoy trabajando una base de datos muy grande. Es decir, si tengo una tabla y tengo muchísimos valores, es recomendable trabajar con tablas dinámicas porque trabajo con datos específicos y los puedo mover, los puedo presentar de una manera o de otra. El tema de ilustraciones, es decir, si yo quiero aquí también pegar de repente alguna imagen, puedo sacar imágenes en línea que tiene el mismo Excel, puedo colocar formas, ¿no?, que seguramente también es muy parecido a lo que has visto en Word. Entonces, ¿no?, puedo trabajar formas, lo que yo quiero dentro de mi hoja de datos. Es muy versátil. ¿Qué más? Tengo aquí gráficos. Esto es muy importante. Vamos a hacer algo rapidito. Por ejemplo, con esto que tengo aquí, fíjense. Yo necesito hacer un análisis de cómo estoy trabajando. Es decir, aquí tengo los pantalones, sacos, los productos y su precio, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber cuáles son mis productos ahora y ver una escala gráfica de cómo está distribuido, es algo sencillo, ¿sí? Simplemente con marcarlo y escoger un gráfico, un diagrama de barras, por ejemplo, simple. En menos de un segundo estoy teniendo una gráfica. Y puedo ver, como ustedes saben, gráficamente es más visible. Entonces yo puedo decir, ah, ok, mis productos más caros son los pantalones y mis productos más baratos son las camisas, ¿no? Con un diagrama de barras, fácil. De la misma manera, si estos fueran los montos, también puedo hacer un diagrama de pastel o de torta, o de repente lo llaman en diferentes lugares. Fíjense cómo está distribuido. Si esto de repente fueran mis ventas, ah, ok, yo podría decir que este es el que ha obtenido mayor volumen de ventas, ¿no? Cosas así. Tú lo puedes trabajar como tú quieres. Si tú estás llevando tu empresa, es muy útil porque tienes el control. Si tú tienes indicadores, estos te van a ayudar, ¿no? Y como les digo, Excel, una vez que lo trabajas, armas tus cuadros, haces tus programas, tus fórmulas, es decir, haces fórmulas y las programas, esto se va a actualizar automáticamente. Cada vez que tú ingreses nada más datos a tu base, se van a ir actualizando, actualizando y te va a mostrar los ratios o los indicadores que tú necesitas. Aparte de las gráficas, bueno, todo esto es básicamente con el tema de gráficas. Puedes hacer vínculos, comentarios, textos. Estos son cosas básicas, ¿no? El tema de vincular. Si tú también quieres hacer un comentario específico a una celda, puedes hacer un comentario. ¿Sí? Ingresas ahí un comentario que tú quieras hacer y se va a marcar, ¿no? Y lo vas a poder ver cada vez que tú quieras. Puedes hacer un cuadro de texto, ¿sí? Simplemente sobre un trabajo que tú estás haciendo, marcas y sobre ahí puedes escribir, ¿no? ¿Qué más? Tengo la pestaña dibujar, que te va a servir, como dice su nombre, para hacer dibujos dentro de tu hoja de cálculo. Si estás de repente, tienes ya tus tablas y quieres adicionarles algunas notas o cosas así, esto te va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero elegir escribir con mi mouse, o si tienes una tableta gráfica, de repente tienes un iPad, puedes escribir. Por ejemplo, pones aquí y puedes escoger un color y puedes escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a escribir mi nombre, ¿no?
Es que está aquí en entrada de lápiz. Esto lo tengo que quitar y ahora sí. Y voy a escribir, ¿no? Fíjese en cómo se escribe. Claro que obviamente, como le digo, tienes que tener una tableta para que escribas. Con el mouse es más complicado, ¿no? Pero tienes plumones, resaltadores. Puedes agregar un lápiz si es lo que quieres. Puedes borrar también, obviamente, ¿no? Lo que tú escribiste lo borras de inmediato. Y así. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo al comienzo quise dibujar, se formó un círculo, es porque estaba activada esta casilla, que es convertir entrada de lápiz en forma. Es decir, de repente tú no tienes una tableta gráfica y estás con tu mouse y quieres hacer un triángulo. Entonces, obviamente, si lo haces a pulso, imagínate, mira cómo me va a salir el triángulo. Horrible, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo lo marco aquí? Simplemente hago mi triángulo y miren lo que va a pasar. Comparen la calidad o la forma de estos triángulos. El de la derecha es mucho más bonito, ¿no? Entonces para esto sirve. La entrada de lápiz a matemáticas también, fíjense, por ejemplo, yo lo uso muchísimo esto, porque hago fórmulas o también a veces necesitas hacer ecuaciones, entonces esto te va a ayudar. ¿De qué manera trabaja? Fíjense. Te muestro un panel y yo aquí le puedo poner la función que yo necesite. Por ejemplo, voy a colocar x al cuadrado más 3x menos la raíz cuadrada de, no sé, pues 2x. Ya está. Lo que escribí acá aparece aquí arriba. Entonces imagínate, si no tuvieras esto, para que hagas la función cuadrado, multipliques, restes. Entonces eso es muy complicado, ¿verdad? Entonces simplemente con esa función vas a poder trabajarlo rapidísimo. Entonces listo, esto es otra de las funciones que tiene nuestro Excel. ¿Qué más? Tengo la disposición de la página, que es simplemente para hacer mi programa, es decir, ponerle mis parámetros a mi hoja de cálculo. Yo puedo decirle el margen que voy a trabajar, si es normal, si es estrecho. Puedo personalizar mi margen, la orientación de mi hoja. Esto me va a ayudar más que todo para cuando quiera imprimir, si es horizontal, vertical. Puedo elegir el tamaño de la hoja, si es una hoja 4, carta y así sucesivamente. Puedo colocarle fondos. Entonces, esta básicamente es la edición de la hoja como tal al momento de que tú la quieras imprimir, ¿sí? Listo, ¿qué más? Que podría ser importante. Bueno, aquí, ¿no? Por ejemplo, está marcado lo que ves las líneas de división. Si tú le quitas, fíjense, tu hoja de cálculo aparece en blanco. Obviamente esto no conviene porque es un poco complicado trabajar así. También puedes ponerle la casilla de imprimir y esto te va a mostrar, ¿ves estas líneas punteadas? Quiere decir que esto es una hoja, el de aquí es otra hoja. Entonces puedes tener también esto como parámetro para que te vayas guiando. Listo, esto lo voy a sacar. Esto de traer al frente, enviar atrás, es por ejemplo si tienes cosas como gráficos, los puedes enviar atrás, lo puedes poner hacia adelante. Si tienes gráficos por partes y todo esto los quieres juntar, si de repente quieres hacer un copy y pegarlo todo hacia otra hoja, no es necesario que estés haciéndolo uno por uno, simplemente marcas todo y lo agrupas, ¿no? Para eso te puede servir esta función, son básicamente de gráficas. Aquí viene algo muy importantísimo dentro de Excel, el tema de las fórmulas. Aquí, como ustedes pueden ver donde está mi cursor, está el f sub x, que es la función. Esto quiere decir que yo puedo ingresar funciones lógicas para que se trabajen tipo como un lenguaje de programación, como si estuviera programando. Entonces para eso me va a servir. Voy a mostrarles mejor una plantilla que yo ya tengo, que trabajaba antes. A ver, vamos a verla, está por aquí. Por ejemplo esto, ¿no? Esto es una base de datos que yo trabajaba cuando, bueno, valga la redundancia, cuando trabajaba en una constructora. Yo era jefe de equipos y yo me encargaba de ver el mantenimiento general de los equipos y del personal. Entonces básicamente teníamos que mantener la maquinaria pesada de construcción que había allí. Entonces estos datos que ustedes ven por aquí son los horómetros de las máquinas. Esas máquinas se controlan por las horas que trabajan, por las fechas, ¿no? Por cada día. Entonces aquí dentro de esta tabla es una tabla en realidad simple, simplemente colocándole valores. Hemos hecho una base de datos, como les digo, pero esto también se maneja en base a funciones. Es decir, con los programitas que les hablé, se puede trabajar una tabla de Excel mucho mejor.
Aquí les voy a hablar, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba, lo que estoy sombreando con mi puntero de mi lápiz, dice igual buscar B. Esto es una función dentro de Excel, que por cierto hice un tutorial sobre para cómo puedes usar la función buscar B. Pero entonces fíjense, esta función lo que me hace es traerme de otra base de datos el nombre de este código, ¿no? Si tú trabajas en empresas, de repente tus productos los conoces codificados, no con el nombre común, sino con una codificación. Entonces imagínate si tú trabajas más de 200, 500 productos y no te sabes a qué hace referencia, es un código. Entonces los puedes traer aquí con buscar B, ¿no? Y aquí están las horas de operación. Aquí está trabajándose también con la función sumar, sí, conjunto. Entonces, todas estas funciones las podemos trabajar. Hay funciones comunes, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, que son importantes que las conozcas para que hagas tus pequeños programas dentro de Excel y todo se te empiece a automatizar. Recuerde que es importante poder eficientar nuestro tiempo, entonces esto lo vamos a lograr programando. No es necesario obviamente conocer un lenguaje de programación, sino programando dentro de nuestro Excel, ¿no? Nuestras sumas, nuestras restas, multiplicar o hasta elevar al cuadrado, lo que queramos, ¿no? Pues si por ejemplo yo quisiera calcular las horas consumidas hasta por todo un periodo de 30 días, simplemente me ubicaba al final de la celda y cómo se trabaja una función con el signo igual, ¿no? Toda función se empieza siempre con el signo igual. Y ponía suma, abría un paréntesis y le decía desde qué celda hasta qué celda yo necesito sumar. Por ejemplo, ¿no? En este caso desde aquí quiero que sume hasta la última que es esta. Listo. Cerraba paréntesis, apretaba enter y fíjense, no necesito usar una calculadora, sumar dígito por dígito, sino cuánto tiempo nos llevaría esto. Y esto con un simple copy podría trabajar todas las demás celdas que tengo. Entonces, fíjense lo importante y lo magnífico que es esta herramienta de trabajo que es Excel, ¿no? Cuánto me ayuda. Todo lo que son tablas, todo, absolutamente todo lo que sea tablas, es muy recomendable trabajarlo dentro de Excel. Armate tu pequeño programa, automatízalo y vas a ver cómo te va a ayudar. Habíamos visto la función de fórmulas, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer aquí? Básicamente tengo fórmulas lógicas, de texto, de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, las funciones lógicas es cambiar falso, no, sí. Este sí es muy importante, ¿no? Si, qué sé yo puedo decirle si estoy trabajando mi maquinaria y voy a realizar un mantenimiento a los equipos y tengo que estar al pendiente si al terminar la semana alguno supera un orómetro, un valor específico de un orómetro, entonces yo puedo usar la función sí, ¿no? Decirle, si este valor del orómetro superó las 10.000 horas, ojo, hay que hacerle mantenimiento. De lo contrario, todo está normal. Algo así. Tenemos que hacer nuestra función. Obviamente con los datos que tenemos. Tengo también funciones de fecha, de hora, es decir, si yo quiero que se actualice automáticamente la fecha, entonces le puedo colocar estas funciones, ¿no? De día. Para poder ver cada una de ellas, simplemente pasa o hazle clic y tienes que ir probando, ¿no? Para qué sirve cada función. Esto de datos también es muy importante. Si tú trabajas tablas dinámicas, estas tablas tienen que ir actualizándose, obviamente con la base de datos que tú vayas completando, entonces puedes actualizar tu base de datos dinámica, puedes traerte tus datos desde la página, desde una web, puedes importar datos y traerlos para acá. ¿Qué más puedes hacer? Ordenar en forma ascendente, descendente, colocarle un filtro, lo que ya habíamos visto hace un rato. ¿Qué más? A ver, vamos a ver, texto entre columnas, puedes insertar columnas, quitar columnas. Fíjense aquí, también hay algo muy importante, esta función también es muy utilizada, que es agrupar y desagrupar. ¿Cómo utilizo esto? Pues bien, vamos a suponer que tengo aquí mostrando, fíjense, los días 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Vamos a suponer que desde la fecha 7 hasta la fecha 12 no es importante para mostrar, ¿no? No me sirve visualmente para mostrarle a nadie, yo tampoco no me interesa llevar este control por el momento, así que yo puedo ocultar esta celda porque me quita espacio y quiero ver qué hay más a la derecha. Entonces simplemente selecciono desde la cabecera
los días que yo no voy a querer mostrar y coloco aquí, ¿no? Agrupar. Hago clic en agrupar y fíjense, me acaba de salir esto. ¿Qué quiere decir esto? Y con un signo de menos. Que cuando yo haga clic en el signo de menos, fíjense, todas las celdas que yo marqué se van a agrupar, es decir, van a desaparecer. De la misma manera, si yo los quiero mostrar, simplemente hago clic en más y se muestra. ¿No? De esa manera funciona agrupar y desagrupar. ¿Para qué es desagrupar? Nuevamente, ¿no? Marco todo esto y lo desagrupo. Es decir, ya no quiero que funcione lo que hice hace un rato. ¿Ven? Volvió a su posición normal. Luego en revisar, puedo revisar ortografía, si tengo texto, sinónimos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo colocar comentarios, mostrar los comentarios, puedo colocar alguna nota específica en alguna celda. Puedo proteger hojas, es decir, a una hoja específica yo puedo colocarle una contraseña para que no todo el mundo pueda entrar. Puedo proteger un libro también, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante. Una hoja es una hoja de cálculo, ¿ok? Y un libro es un archivo completo. ¿Qué más? Puedo pasar a otra pestaña y tengo las vistas, ¿no? Cómo quiero que se vea mi hoja de cálculo. Si está en normal, si quiero verlo como salto de páginas, es decir, yo voy a ver aquí las páginas, ¿ven? Todo se reduce, pero veo todas las páginas que están interviniendo aquí en este archivo. Miren, página 1, 2, 3. Entonces, es como yo lo quiera visualizar. Lo voy a regresar a vista normal. ¿Qué más? Puedo aquí colocar si quiero mostrar la barra de las fórmulas. ¿Ven cómo desapareció? Puedo mostrarlo. Puedo hacer zoom. Entonces, esta herramienta de Excel de verdad que es muy completa. Es muy completa, de verdad que nos puede ayudar. No necesito a veces comprar programas sofisticados o programas muy caros que entre comillas me van a eficientar mis tiempos y me van a optimizar las cosas. Pero si yo no tengo al comienzo el presupuesto, o sea, todo mundo creo que tendría que empezar con Excel. Y creo que es así, o sea, en realidad todo mundo tú le puedes preguntar y creo que todos han empezado con Excel porque es una hoja de cálculo que es sencilla de trabajar y a la vez muy potente. Entonces, investigando, consultando, además en internet no hay nada que no se haya inventado ya, así que buscamos y podemos encontrar cosas que necesitamos, ¿no? Justamente estamos subiendo también pequeñas cositas que a veces no encontramos y que necesitamos y lo estamos subiendo como tutoriales. Justo hice un tutorial el día de ayer sobre cómo inmovilizar paneles. Imagínense, yo estoy trabajando aquí una tabla grande, entonces tengo muchos ítems y quiero inmovilizar, es decir, quiero esta cabecera que tiene los títulos de cada columna, quiero verla siempre, en todo momento. Entonces fíjense, aquí ya está inmovilizada, ¿ven? Así yo baje las celdas, en todo momento voy a ver la descripción. Igual si me voy a la derecha, vamos a ver la primera columna, está también igual inmovilizada. Entonces todo esto lo puedo quitar, los paneles, las filas y las columnas, puedo inmovilizarlas, movilizarlas con este botón de aquí. ¿Qué más puedo hacer? Puedo dividir también, ¿sí? Las vistas, puedo dividir en dos pantallas, puedo ocultarlas. Entonces son muchas cosas las que puedo hacer con Excel. Entonces recuerden, dentro de aquí en la parte baja, yo puedo crear, ¿dónde está? Fíjense aquí, yo puedo aumentar con este signo más una nueva hoja. Si hago clic, pongo una hoja en blanco, ¿eh? Y aquí puedo, como ven aquí en este, por ejemplo, proyecto, yo tenía varias hojas. Tenía hojas de gráficos, que había hecho mis gráficos, documentos de medida. Entonces lo utilizaba como una base de datos y a la vez como una tabla que me ayudaba a actualizar y después las trabajaba con unas tablas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, miren aquí. Yo tenía mis plantillas aquí, tenía mi base de datos donde ingresaba diariamente valores, pero al final, la hoja que me servía mucho era esto, para llevar el control de mantenimiento, ¿eh? Y todo está con funciones. Miren, por ejemplo aquí. Me estoy trayendo el dato de otra tabla. Aquí estoy utilizando buscar B. Aquí estoy utilizando buscar. Es decir, va a buscar en una base de datos. Y al final, miren, tengo un estado y estoy utilizando la función lógica si. La condicional, ¿ven? ¿Qué le digo acá? Si la celda I6 es mayor o igual a la celda L6, dime que es operativo. Y si no, vuelvo a meterle dentro otra condicional.
que mire ahora, si I6 es menor que cero, que le ponga mantenimiento urgente. De lo contrario, programar mantenimiento. Y entonces simplemente yo tenía un asistente que ingresaba las data y yo era el que veía esta tabla para analizar y determinar si le hacíamos mantenimiento o no a un equipo. Pues bien chicos, creo que he explicado todo. Por aquí también puedo, en el Excel ahora moderno, yo puedo compartir mi tabla, mi hoja de cálculo. Fíjense, yo hago clic y puedo compartir con personas que también trabajen conmigo esta tabla. Entonces, es decir, este libro de Excel yo puedo compartirlo y trabajarlo al mismo tiempo con otras personas. En la pestaña archivo que no vimos, puedo hacer las configuraciones, ¿no? Puedo guardar, como ustedes saben, guardar como para imprimir, como les dije hace un momento, compartir, puedo exportar datos. Entonces, créanme que Excel es una herramienta completa, tiene obviamente muchas cosas que es un poco complicado también conocer todo lo que me puede ofrecer Excel, pero creo que las cosas básicas con las que trabajamos al día a día es muy práctico y muy utilizable en realidad por todo el mundo, ¿no? No es necesario tampoco tener Excel como tal. Ya saben que, por ejemplo, Google nos ofrece lo que es también una hoja de cálculo usando el Drive. Entonces, si no tengo de repente no puedo comprarme una licencia de Office para tener Excel, puedo usar lo del Google, ¿no? También es una alternativa. Y también las funciones son muy parecidas porque lo han creado obviamente tomándose en cuenta el Office, que es obviamente una super herramienta poderosa, muy poderosa, muy poderosa. Puedo hacer todo, de verdad, todo lo que sean cálculos, eh, me va a ayudar mucho. Ya sea que, como les digo, si tienes una empresa con datos de repente de tus facturas, cuánto cuestan tus productos, quieres almacenar tus ventas, entonces todo lo que tenga que ver con tablas, recuérdalo, con Excel. Trabajarlo con Excel es muy poderoso. Tener mis indicadores, trabajar mis indicadores, mis ratios, todo lo podemos trabajar en Excel, chicos. Pues bien, espero que este tutorial les haya servido. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.